Buenas tardes a todos y bienvenidos a la cuarta edición de Todo Telecos, el podcast del COID. Hoy estamos en la sede del COID, estamos en Madrid y vamos a hablar de autoconsumo con dos personas referentes en el sector. Por un lado tenemos a Luis Miguel Chapinal, secretario técnico del COID, que además tiene una trayectoria dilatada durante varias décadas en tanto multinacionales como en varios proyectos relacionados con la energía fotovoltaica y con el autoconsumo. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias también por abrirnos las puertas de la oficina. Sabéis que está en vuestra casa. Y por otra parte, contamos con una verdadera referencia, incluso un perfil casi histórico dentro del autoconsumo en España. Fernando Monera, muchas gracias por venir. A vosotros. Fernando es fundador de Elexol Solar, que es, le hemos hecho un vistazo antes, es más o menos como el Amazon de la energía fotovoltaica en España, y aparte es el presidente para España de la compañía china MassPower. El tema principal de esta cuarta edición de Todo Teleco va a girar en torno a autoconsumo y sobre todo a la normativa, al Real Decreto recién aprobado. Cualquier pregunta, sugerencia, duda que queráis transmitirnos, solo tenéis que comentarlo aquí en los comentarios de Facebook y nosotros trasladaremos en la medida de lo posible a nuestros invitados todas vuestras preguntas. A mí me gustaría comenzar preguntando, como no podría ser de otra forma, sobre esta nueva normativa. ¿Qué cambios, qué modificaciones trae respecto a la legislación que había anterior? No sé quién quiere comenzar. Fernando. Bueno, el Real Decreto 900-2015, que salió después de 4 años de discusiones con el gobierno del Partido Popular, que se oponía totalmente a este tipo de aplicaciones, pues se publicó en esa fecha. Recuerdo que el sector dijo, hombre, ya tenemos un Real Decreto de autoconsumo, esto fue en octubre, y aún no había llegado enero, ya hubo mucha comunicación de lo mal que estaba hecho. No tenía sentido. Tanto en lo que se refiere a la parte técnica y aplicación del autoconsumo solar, como en las cláusulas de registro y legalización de estas instalaciones. O sea que ni por la parte técnica ni por la parte administrativa tenía ningún sentido. Bueno, estamos hablando de enero del 2016, estamos ahora en octubre del 2018, y ha costado 2 años de muchas discusiones que se publicara la semana pasada, el día 5, básicamente la modificación de un Real Decreto que todo el mundo sabía que no tenía sentido. Exacto. Y fue así porque, haciendo un poquito de historia, recordar que aquí en España, pues Fernando, desde el año 1972, fue pionero en introducir la energía solar fotovoltaica aquí en España, a través de la empresa Sitre en aquellos días. Y bueno, todo esto ha ido evolucionando pues en el país del sol, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos la suerte de tener el sol y disfrutarlo tanto para el ocio como en este caso para la energía solar. Aquí en España, en el año 71, 72, se montó el Instituto de Energía Solar, que hasta el día de hoy es una referencia a nivel internacional en todo lo que es el desarrollo e investigación de energía solar, y digamos que en el año 2007, 2006, 2007, 2008 fue cuando vino el boom de la fotovoltaica. Se instalaron lo que no se instalaba en el mundo, se llegaron a instalar en un año prácticamente 3.000 megavatios,
y se desarrolló pues un conocimiento, una industria impresionante alrededor de todo eso. De hecho, en todos los países reclamaban ingenieros españoles para ir a montar instalaciones en todos sitios, y de repente, en un momento determinado, por una quizá mala planificación a la hora de ver hasta dónde podían llegar las primas, etcétera, hubo ese parón. En el año 2011 prácticamente se para la fotovoltaica, y efectivamente tenemos que esperar hasta el año 2015 a que salga una reglamentación de autoconsumo, cuando en otros países ya existía esa reglamentación en los años 2008, 2009, 2010, en la que había un tema muy importante que era el balance neto. Es importante decir, hay que ser correctos. Desde el año 2002 al 2008, España se dedicó a instalar parques solares, es decir, centrales fotovoltaicas para conectar a la red general. Y en esos 10 años o 8 años, mientras en España nos dedicábamos a instalar parques solares, en países como Alemania, Holanda, Italia y últimamente, en los últimos años, Portugal, se dedicaron a realizar instalaciones fotovoltaicas distribuidas. Fernando, es por eso, es eso que nos comenta, un motivo principal por el que hemos llegado a una situación actual donde España, pese a tener infinitamente más horas de sol que, por ejemplo, Alemania, tiene como 7 o 8 veces menos instalaciones solares. Vamos a ver, sí, o sea, evidentemente cuando, lo ha dicho Luis, en el año 2008-2009 se instaló en España 3.000 megavatios. Si tú divides 3.000 megavatios aproximadamente entre 40.000 usuarios o empresas, pues salen instalaciones grandecitas, de 100 kilovatios, 200 kilovatios, 300 kilovatios, porque en un año de 500. Pero si tú te coges en Alemania, que han instalado ya no 3.000, 1.000, pero con instalaciones de 10 kilovatios, pues el número de instalaciones, de hecho, esto es historia pura. En el año 2010, donde estábamos ahogados porque los parques estaban parados y no teníamos otra aplicación, en Alemania ya habían 4,5 millones de viviendas con autoconsumo solar. En Holanda, 2 millones. En Italia, 3 megavatios. Y en Portugal empezaban a lanzarse, que nos han ganado en el autoconsumo solar. Y yo recuerdo, yendo ya a Latinoamérica, es muy típico, en México se lleva utilizando el autoconsumo para bombeo desde hace 40 años, prácticamente. Además, ahí tiene una legislación, el tema este del balance neto, que tú puedes estar produciendo energía en el estado de Chihuahua y te la puedes descontar de tu empresa en México DF. Correcto. Sin embargo, aquí eso no se ha podido hacer, y ahora con la nueva reglamentación te lo dejan hacer siempre y cuando estén cercanas, dependiendo del mismo. Al final de la charla precisamente voy a hablar de la compensación de la energía que vamos a verter a la red, que es el balance. Al final, porque tan lejos como el día 9 se presentó en el Congreso una proposición de ley, lo presentó el PSOE, ya, porque el Real Decreto del 5 de octubre pone un título: se acepta el balance neto y la retribución por la energía vertida a la red, que se tramitará posteriormente. Pero ya el día 9, el PSOE se ha presentado en el Congreso y dice: vamos a hablar de cómo se va a compensar
Sí, el balance neto, porque... El balance neto. Hay una pregunta que nos hace nuestro compañero José Manuel Martínez. Creo que tiene mucha razón en decir que para que se pueda entender el contexto en el que estamos hablando, no sé si sería posible que pudierais explicar cómo se compra y cómo se pone precio a los kilovatios dentro del mercado. Más que nada para entender un poco en el contexto en el que se está desarrollando esta nueva normativa de autoconsumo, en la que, si os parece, también podemos entrar un poco más en detalle. Yo os cuento un poco cómo funciona el mercado eléctrico. El mercado eléctrico cierra precios hora a hora, y los cierra el día anterior a cuando se van a vender, digamos, a intercambiar, ¿no? Se presentan ofertas y se presentan las demandas, ¿no? Es curioso que siempre, digamos, la base de ese mercado eléctrico, al final es una curva de oferta y demanda, si estáis acostumbrados a verla, pues digamos que las primeras que entran en el mercado a la hora de ofrecerse son los kilovatios de las energías renovables, que entran a cero siempre. Luego entran los kilovatios de la energía nuclear, también a cero, y van entrando todo aquello que, digamos, que no es gestionable, que no se puede gestionar, o sea, no es un grifo que puedas abrir y cerrar y entre o salga más electricidad. Y a continuación van presentando lo que son las demandas, o sea, las comercializadoras van diciendo, bueno, pues yo quiero comprar tal cantidad a tal precio, y se vende a cero. Entonces, en un punto determinado, que es cuando ya empiezan a entrar lo que son las hidráulicas, lo que son las centrales de ciclo combinado, se cierra un precio del kilovatio hora. Y ese precio de kilovatio hora es en el que se van a intercambiar los kilovatios al día siguiente, ¿no? Entonces se cierra un precio, imaginaos, ahora mismo pues se pueden estar cerrando precios en torno a 5 euros el megavatio hora, ¿no? Bueno, pues aunque se haya ofertado en el mercado eléctrico, por ejemplo, la nuclear a cero o las renovables a cero, van a recibir el precio que se cierre en ese momento, que es el precio de casación, que se llama precio de casación, ¿no? Y ahí es como se cierra. Entonces, ese precio, digamos, es una parte de lo que luego se traslada al recibo. Al recibo, además del precio que se va cerrando en el mercado eléctrico, pues hay que poner aquellas cosas que se llaman peaje, que es, bueno, pues temas relacionados con el déficit tarifario, temas relacionados con las primas a renovables, temas relacionados con todo aquello, digamos, que entra dentro del sistema que se tiene que valorar y que alguien hay que retribuirlo, porque esa energía se genera en un sitio determinado, pero hay que llevarla a la casa del consumidor, ¿no? Y entonces eso es el día anterior y se cierran esos precios. Luego, en el mismo día y en el mismo momento, hay lo que se llama el mercado que se tiene que ajustar en el justo momento. Digamos que el sistema del sistema eléctrico, Red Eléctrica es el operador del sistema eléctrico, y cada 16 segundos tiene que casar oferta y demanda. Y si en algún sitio que había prevista que hubiera una cantidad de kilovatios hora, no hay esa cantidad de kilovatios hora, los tiene que sacar porque lo tiene que proporcionar. Y ahí esos kilovatios hora que se pagan en ese momento, pues pueden llegar al doble de lo que se paga, lo que es en el mercado diario, ¿no? Entonces, digamos que eso es como se conforma. Ahora, lo que prevé, tal y como ha salido el Real Decreto Ley, es que lo que se va a compensar no es el total de lo que cuesta el kilovatio hora del consumidor, o sea, ahora puede estar en torno a 17 céntimos de euros, por ahí, ¿no? Debe estar, ¿no? Sino que lo que se le va a descontar es el precio de mercado, que serán los 5 o 6 que se haya cerrado en el mercado eléctrico. Por lo cual no llega a ser puramente un balance neto, porque el balance neto es tú depositas en la red el sobrante que tengas para luego utilizarlo en un momento determinado, y en la factura se compensa uno por otro. Sin embargo, lo que tienen previsto ahora en este Real Decreto Ley es que la valoración que se hace no es la de que le cuesta al consumidor, sino la del mercado eléctrico. A precio pool. Exacto, a precio de pool. Comentaba antes, Fernando, que la anterior normativa, tanto a escala técnica como administrativa, era poco menos que un desastre. Correcto. En concreto, este nuevo Real Decreto, ¿qué mejoras incluye en ambos sectores? Rápido, mira. Este nuevo Real Decreto básicamente está dividido en dos partes. Uno es modificación del anterior
y otra parte es derogación completa de artículos del anterior. Para que nos hagamos una idea, básicamente, en las modificaciones sobre el anterior Real Decreto, parte de tres conceptos base. Primero, en el anterior decía autoconsumidores tipo 1 y autoconsumidores tipo 2, y aquí lo simplifica, que lo entendemos todos. Consumidores que vierten a red y consumidores que no vierten a red. O sea, ya el concepto básicamente ya se cambia. Primer concepto, que ya cambia todo. Segundo concepto. Para instalaciones de pequeña potencia, el antiguo Real Decreto te ponía un límite de 10 kilovatios. Este Real Decreto ha dicho que 100. O sea, que ahí también se ha cambiado sensiblemente. Y desde el punto de vista administrativo, legal, del Real Decreto, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Primero, no tiene impuesto al sol. Antes tenía un impuesto al sol para instalaciones grandes que nunca se ha cobrado, pero estaba escrito y eso ya ha desaparecido. Pero lo más importante, en el 90% de las instalaciones de autoconsumo que a partir de hoy se haga, bueno, una vez aprobado en el Parlamento, convalidado en el Congreso, que falta, que eso también decirlo, falta convalidar el Real Decreto Ley, que fue publicado el día 5, falta convalidar que hay que cumplir con el procedimiento legal del Real Decreto Ley. Entonces, en el 90% de las instalaciones de autoconsumo que se hagan inferior a 100 kilovatios, a partir de ese momento, es que las compañías eléctricas no intervienen. Es que no hay que llamar a las compañías eléctricas. Tú decides hacer tu instalación, llamas a un profesional, te lo hace y te pones a ahorrar. Y a las compañías eléctricas no hay que llamarlas. Yo os digo, después del Real Decreto anterior 900, voy a ser sincero, yo he legalizado 2 instalaciones, a través de Iberdrola y otra a través de Endesa. 2. Para ver qué pasa. Con Endesa le pedí la documentación para legalizar una instalación de autoconsumo en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, el 27 de enero del 2017. La semana pasada recibí una carta de Endesa que dice, referente a su carta de enero del 2017, le comunicamos que tiene que rellenar estos papeles. La semana pasada. ¿Me explico? El Real Decreto 900 dice que mientras no tengas tú la aprobación de la compañía eléctrica no puedes instalar. Quiere decirse que el hombre, el usuario de Sanlúcar la Mayor, si se tiene que esperar 2 años para ponerse 6 paneles, los kits, Esos kits que tienes 6 paneles y ponerse a rolar al día siguiente, si se tiene que esperar 2 años, eso no tiene sentido. Ese es el Real Decreto 900. Y con Iberdrola, el Leganés. Hace más de 2 años que se le hizo aquella instalación y os puedo asegurar que hoy estamos a 14 o 15 de octubre y está sin legalizar. Y desde entonces que le estoy diciendo yo a Iberdrola que legalice. Y que, por cierto, el usuario
me presiona a mí para decirme cuándo legalizamos. Yo, si la pelota está en el tejado de Iberdrola. Otra de las novedades, cuidado, porque había una multa de hasta 60 millones. Bueno, eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido, gracias a Dios. No, pero mira, hay cosas muy bonitas, por eso yo estoy ilusionado con el tema. Mira, hay cosas muy bonitas. Yo he discutido con el Ministerio. El Real Decreto 900 te obligaba al 100% de las instalaciones a colocar un segundo contador. Está el contador de la compañía eléctrica, pero específicamente te dice, te obligo a poner un segundo contador y además al lado del contador de la distribuidora. Seguir en el razonamiento. Si la base del autoconsumo hasta ahora ha sido para viviendas de uso permanente residenciales, normalmente el contador está en la valla de fuera. Tienes luego un jardincito y entras en tu casa. Pues te obligaban, porque la instalación lo hacen dentro de casa, te obligaban a salir a la calle, poner el contador al lado del de Iberdrola y volver. ¿Me explico? Ida y vuelta, porque lo colocabas en el tejado y tenía que ir... No, tiene que ir en el punto frontera que dice, pegado. Entonces, en estos 2 años, la verdad es que Endesa, en particular Endesa, llegó entre las reuniones que tenemos con el sector y me pareció muy bien. Dijo, mira, Endesa dijo, vamos a hacer una cosa, por lo menos en las instalaciones de Endesa. Dice, si sacar el contador y volver cuesta más de 150 euros, que el contador lo ponga donde quiera. Bueno, pero el Real Decreto te especifica en el punto frontera. Diferencia. ¿Qué ha ocurrido ahora? Es que es lo que tú me has preguntado. ¿Qué ha ocurrido ahora? Poner el contador, como yo te he dicho, yo he dado charlas, que poner el contador, levantar el suelo, porque hay que hacer zanja, volver, no sé qué, 1.500 euros. Y en una instalación de autoconsumo de 6 paneles, el precio son 2.000 euros. O sea, le tienes que meter un 60% más al usuario de precio, porque el Ministerio ha dicho que hay que poner un contador en la valla. Dejadme que acabe, que esto es muy bonito. Entonces yo me siento con el Ministerio y digo, te lo voy a explicar. En España hay 5,8 millones de viviendas unifamiliares de uso permanente y 1,7 millones de pequeñas industrias en polígonos industriales. No voy a hablar de un hospital ni voy a hablar de la Ford. Hablo de instalaciones de autoconsumo de gran consumo. Y yo le digo, si a los 6 millones o 7 millones de usuarios les tenemos que meter un contador que vale 1.500 euros, nos vamos a gastar 10.000 millones de euros con el contador. Esas han sido mis discusiones. 10.000 millones de euros. Y yo les digo, ¿para qué queréis que pongamos el contador? Esa es la pregunta. Dame una razón por la que hay que poner un contador. Y me dice, no. Me dice el Ministerio, no. Es que queremos saber, porque nos lo pide Bruselas, la potencia de producción, la potencia de producción y la energía generada. Y yo le digo, y claro, para eso, si ponemos un contador, ahí vienen los kilovatios que han generado y se lo pasamos a Bruselas. Y dice, y la potencia instalada, por eso hay que apuntarse en el registro de instalaciones de autoconsumo, donde yo digo, en España se han instalado 70 megavatios de autoconsumo y se ha generado 4.000 megavatios de energía. Para eso quiero el contador. Y entonces yo les digo, vamos a hacerlo mejor. Es que es así. Y es que no es que lo diga, es que
Es que ya no hay que poner contador. No, gracias a Dios. No, si todo esto, es que esto no se lo ha inventado la Teresa Rivera de memoria. Eso ha sido a base de explicarle los razonamientos, ha estado siempre lógicos, informando. Claro, entonces yo les digo lo siguiente. Vamos a ver. Para saber la potencia instalada, correcto. Me parece bien que Bruselas quiera saber, del mismo modo que la potencia nuclear y hidráulica y de gas que tenemos, las centrales, lo que hay, que quiere saber cuánta energía solar se ha instalado. Perfecto. Y yo estoy de acuerdo con el registro. O sea, yo hago una instalación de 3 kilovatios o de 30 o de 300 y en algún sitio que aparezca, en tal sitio 30 kilovatios, en tal sitio 60. Muy bien, ya lo tenemos. Eso estoy de acuerdo. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Suponte que sumamos eso, lo que tiene que hacer la administración es sumar eso y decir, sumo, en este año, a través del registro, se han instalado 60 megavatios. Ya tenemos el dato de la instalada. Y digo, vamos a hablar ahora de la energía generada. Y yo les digo, pero vamos a ver. La energía generada no es ni más ni menos que la potencia instalada multiplicada por las horas de sol pico. Y las horas de sol en España están documentadas. Documentadas en tablas. Y entonces tú, para dimensionar. De acuerdo. Entonces tú tienes 100 megavatios y ahora ¿cuánto hemos generado? De acuerdo, en Andalucía tenemos 2.600 horas, en Madrid tenemos 2.000 y en Bilbao tenemos 1.700. Pues el ministerio que razone, que piense y diga una media de 1.900. Muy bien, Fernando, pero ahora vamos a hablar un poco del futuro. No sé si me he explicado. Sí. Antes de pasar al futuro, sí, que es un tema muy interesante que nos puede dar a un debate un poco más, digamos, dilatado en el tiempo, nos pregunta Priscila un asunto que también nos lo quería preguntar yo. Y ella opina que con este nuevo marco legislativo se abren nuevas oportunidades para los ingenieros en telecomunicaciones. Exacto. Una visión que Mario Cortés, el decano del COIT, también trasladó el día que se supo el nuevo Real Decreto. Es decir, aparte de ser una normativa que se afronta con optimismo, representa también una oportunidad para los telecos de negocio. Quizás esta pregunta es un poco más para ti, Luis Miguel. ¿En qué ámbitos, de qué manera se pueden beneficiar laboralmente hablando los ingenieros de telecomunicaciones de esta nueva normativa de autoconsumo? Bueno, ahora, tal y como ha comentado Fernando, ahora no hay que comunicar a la eléctrica pues en solicitud de punto de conexión, etc. Entonces, ahora lo que sí, hay una normativa, y esa normativa hay que cumplirla, que en este caso es el Reglamento Electrotécnico de la Tensión. Hay una instrucción técnica complementaria, que es la número 40, donde se especifica cuáles son, qué es lo que tiene que cumplir un generador, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente hay que cumplir con lo que dice esa norma. Luego, por otro lado, hay proyectos, hay instalaciones que llegan hasta 10 kilovatios que no necesitan de proyecto. Eso está recogido en la instrucción técnica en la 3 o la 4 del propio reglamento y en ese caso con un boletín de un instalador autorizado se rellena, se hace la instalación y se acabó y ya está instalada y la tiene funcionando al día siguiente. Si es de más de 10 kilovatios se necesita de un proyecto. Ese proyecto hay que presentarlo en la Dirección General de Industria de la Comunidad, igual que cualquier otra instalación eléctrica que se vaya a hacer y eso es rápido porque normalmente es muy rápido todo esto y bueno, pues va por allí. Normalmente en estos casos también va la eléctrica, tiene que revisar cómo es la instalación porque hay más que, insisto, es que hay que huir de las eléctricas, pero alguna revisión tendrá que ir a hacer ahí, aunque ahí el que puede aparecer, hablo por experiencia, claro. El que puede aparecer, pues lo que llama la OCA, ¿no? Correcto, es la Delegación de Industria de la Comunidad. Exacto. Que a mí, en mi caso, han aparecido más que nada por aprender un poco. Porque cosas nuevas, dice, pues vamos a ver. Pero
Sí, pero Claro, bueno, pero alguien ya tiene no. que revisar aquello. Correcto. Y bueno, en cualquier caso, para los ingenieros de técnico de telecomunicación, te puedes dar de alta como instalador autorizado, rellenas tu boletín, o puedes hacer un proyecto si es de más de 10 kilovatios, que ahí se abre un mercado hasta 100 kilovatios. Hay muchísima industria, porque ya, digamos que hasta 10 kilovatios es donde está el residencial, y a partir de 10 kilovatios hasta 100 kilovatios hay mucha industria que se va a beneficiar muchísimo de este tipo de instalaciones. Entonces, entiendo que va a haber mucho proyecto entre 10 y 100 kilovatios, gracias a este Real Decreto, mucho proyecto solamente cumpliendo con el Reglamento Electrónico de Baja Tensión y presentando la documentación en la comunidad autónoma. Nosotros aquí desde el colegio iremos informando de todo esto, iremos dando cursos, iremos ayudando, como siempre, desde la Secretaría Técnica a nuestros ingenieros, porque entendemos que hay dos partes. Una parte que es el trabajo, que nosotros siempre estamos dispuestos a hacer, y otra parte la necesidad social de dar un cambio a todo esto y favorecer todo aquello que sea la instalación de las energías renovables. Ahora entramos en el tema que posiblemente me guste más personalmente, que son las tendencias de futuro. Sí. Por ejemplo, hace un par de años estuve entrevistando a Bertrand Piccard, no sé si sabéis quién es, el primer piloto en dar la vuelta al mundo con un avión propulsado por energía solar. Y me acuerdo que estaba con él justo cuando había salido el impuesto al sol, se lo conté, le dije, mira, ¿qué opinas tú de esto que está ocurriendo en España? Y se llevó las manos a la cabeza diciendo, pero si esto va completamente en contra de hacia dónde va el sector de la fotovoltaica de autoconsumo. Y también me dijo que no es seguro, pero que es posible que en un futuro a medio y largo plazo el autoconsumo derive incluso en una vía de negocio para el que lo instala las plantas. Eso Es un tema conceptual, vamos a ver si nos entendemos. Que eso es importante, yo últimamente es esta semana sobre este Real Decreto. Hay que tener cuidado. No nos desviemos del concepto del autoconsumo, evidentemente. Pero el autoconsumo no es ni más ni menos. Yo produzco mi propia energía. Entonces, ese es el concepto básico. Por eso, no voy a desarrollar mucho más el tema. No confundamos eso a decir, coño, si me pagan los kilovatios que vendo a la red, pues pongo paneles en el tejado y los vendo. Eso ya no es autoconsumo, eso es producción. Entonces, vamos a centrar el tema. Pero os voy a decir una cosa muy bonita, con la pregunta. Por lo tanto, resumo, el autoconsumo es yo genero mi propia energía, la consumo, bueno, y si me sobra algo, la vendo, o la regalo, o lo que pasa ahora. Y si me falta, la cojo y la pago. Ese es un concepto normal. Déjame que os cuente una cosa del futuro. Yo estoy ayudando, entre otros, a Iberdrola. Y durante muchos años, que las compañías eléctricas siempre han estado en contra del desarrollo del autoconsumo, durante muchos años yo he discutido con ellos y yo les he dicho, cuando yo empecé en esto, en el año 70, en el año 80, en España, hablamos de futuro, se instalaron 3.000 paneles de 30 vatios. En el año 2008, en España, se instalaron 12 millones de paneles de 260. Esa es la realidad. Eso es realidad. Y yo les decía, habéis ganado muchas batallas, pero la guerra la tenéis perdida. Porque de 3.000 a 12 millones en 40 años. Vamos a hablar de futuro, ¿te parece bien? ¿Os parece bien? Sí. Esto es precioso. Hace un mes y medio, los paneles que venían de Asia tenían unos aranceles del 46%. Y hace un mes y medio, Bruselas los quitó. Significa que desde hace 3 semanas, a nivel mundial, el precio de los paneles ha bajado otro 25%. Historia. Cuando yo empecé con esto, el precio por vatio de panel estaba en 6
dólares el vatio. Un panel de 30 vatios valía 180 dólares. 6 dólares el vatio. Hoy está a 0,20. A 0,20. O sea, ha bajado de 6 dólares a 0,20. Y acabo. El futuro. El futuro. Un panel que tiene 2 metros cuadrados, que son 300 vatios, vale 60 euros. 2 metros cuadrados de panel, 60 euros. Y yo os digo, y seguirá bajando, y yo os digo, queda muy poquito tiempo para que las nuevas viviendas, en vez de poner tejas en los tejados, pongan paneles solares. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué Pues, hablamos? pues 1 metro cuadrado de teja con el cemento, el albañil, el aplado, el tururú, patatín, patatá, pues tendrá, no sé lo que cuesta. Pero tú coges y pones un panel en el tejado, te hace la misma función que la teja y además te produce energía para tu casa. Ese es el camino. O sea, el tiempo, pues de 6 dólares el vatio a 0,2. Yo ya no sé hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar a que compres un panel y te den 10 dólares. Podemos llegar, no lo sé, ya lo veremos, pero esta semana, este mes han vuelto a bajar otro 25 dólares. ¿Sabéis lo que quiero explicaros, no? Es decir, estamos en un camino. Como yo le decía a Iberdrola, ya que me quiere escuchar, que la guerra está perdida. Ya no quiero entrar, que lo sabéis todos, lo que sale en la prensa, pues la dependencia del petróleo, el cambio climático, todo eso que además, todo eso es un futuro irreversible. Yo puedo contar miles de historias. Mira, el primer panel solar amorfo que entró en Europa lo traje yo en el año 2000, en el año 83. Pero esperaros, es que ahora ya hay ventanas transparentes generando electricidad. En vez de poner un cristal, pones un panel solar amorfo, transparente, que te genera electricidad. Es caro. Sí, O sea, sí, hoy no, existe. pero ese es el camino. O sea, de hecho, ya existen tejas pero para colocarlas, pero vamos, el camino va por ahí. No está hay claro. más. Ahora, a nivel, Me ha llamado mucho la atención una cosa que dice Fernando, y es que el cambio hacia el autoconsumo no es que les parezca mejor o peor a uno a otro, sino que es irreversible. totalmente. Pues, Compartes tú esa visión también, ¿no? Hombre, y creo que hasta las eléctricas también Lo saben. y de hecho pues estamos viendo anuncios ya en la que llaman Smart Solar, EDP está agresiva. te instalamos la eléctrica, te va a llegar a instalar y te va a poner un precio ahí, y aquí el tema va a estar a la hora, un tema es el tema técnico, otra cosa es el tema de inversión que haya que hacer. Correcto. La inversión ha bajado muchísimo y claro, lo que quiere el consumidor es, sí, vale, me gusta esto del autoconsumo, pero yo pago todos los meses 100 euros a la eléctrica. Si tú me buscas la forma de pagar menos de 100 euros a la eléctrica colocándome, pues te hago el contrato contigo y bueno... Y en vez de pagarle los 100 euros a la compañía eléctrica, se la pago al banco. Claro, y pero al pago final, 100 euros. sí, pero o incluso menos, porque incluso ya se están haciendo estudios financieros con las bajadas de precio que ha habido, que vamos, que se puede hacer un plan específico, y de hecho las eléctricas también están con ello, para las eléctricas lo que no quieren es perder el cliente, ¿no? Porque no quieren perder el cliente, tienen su facturación. Imagínate que si esto al final conlleva la caída de facturación de una multinacional como Iberdrola o como cualquiera de las que tenemos aquí en España. Pues entonces lo que tratarán es adaptarse y buscar la forma de con esta nueva ley y con estas nuevas tecnologías que ya llevan desde hace mucho tiempo, buscar la forma de favorecer también el tránsito de ese consumidor hacia las energías renovables, ¿no? Sin que les cueste dinero, y eso se puede hacer.
Y eso económicamente se puede hacer. Volviendo a la nueva normativa, me quedaría toda la tarde hablando, pero tenemos que ir ya un poco concretando y concluyendo un poco las ideas que hemos tratado. La cuenta Proyecta Renovables nos comenta que además del contador también se van a ahorrar la cuota de acceso, que podía ser de 1.970 euros para 100 kilovatios de la potencia contratada más el IVA. Exacto. Y aparte los derechos de enganche, que eran 9 euros más el IVA. Y si quieres ser lo más autónomo posible y quieres colocar baterías para reducirte lo que llamas la parte de la potencia, ¿no?, que pagas en la factura, también lo puedes hacer. Antes eso no se puede. Yo de todas formas, antes de acabar, si no te importa, Sí. porque con eso ya acabamos, me debes de hacer la siguiente pregunta. Y una vez que esto se apruebe y esté ya en funcionamiento, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que falta? Eso es importante. O sea, si la semana que viene se aprueba esto, se ha mejorado muchísimo el desarrollo del autoconsumo. Pero ¿Qué no es lo que, claro, qué es lo que en qué podemos seguir mejorando? Correcto. Pues te voy a dar dos cosas que quedan pendientes nada más. Dos cosas. Fíjate, si se han hecho cosas, pues todavía estamos discutiendo dos cosas. Una, ya tenemos la mitad, que se lanzó el día 9, que es de qué forma lo que yo vierta a la red me lo vas a compensar. El balance neto. El balance neto. Por lo menos ya está en el Congreso, es decir, la mitad ya lo tenemos hecho. En el Real Decreto ya dice que se acepta la compensación por el vertido a red y el balance neto. Ya está en el Congreso, o sea, ahora en estos próximos meses ya dirán, si tú me das 10 kilovatios yo te doy 2, si te pago, no te pago, lo usas en la segunda residencia, todo eso es lo que se va a hacer. Pero lo más importante, que eso Fernando Monera, desde el año 2010, es mi caballo de batalla. Por mucho autoconsumo que te metas en tu casa, como mucho, lo máximo que te puedes ahorrar es entre el 40 y el 50% de la factura eléctrica. ¿Por qué? Porque en una factura eléctrica, más de la mitad es el término fijo. Y eso es independiente de lo que consumas o de lo que ahorres. El 60% es el término fijo. Yo llevo 10 años. En Holanda, que el sol lo ven en las fotografías, tienen 2 millones de viviendas con autoconsumo. 2 millones. En España, porque no lo he dicho, con autoconsumo podemos tener, nosotros somos los que más hemos hecho, 10.000. Y en Holanda 2 millones. Y, joder, ¿cómo es posible eso? ¿Sabéis qué término fijo tienen en Holanda? 0. Es decir, y el costo por kilovatio, que tú has dicho más o menos que vale 0,17, lo tienen a 0,34. A ver si me explico. O sea, si es dinero que hay que recoger, se recoge, pero en vez de 0,17, 0,34. De tal forma que el que hoy está pagando una factura seguirá pagando lo mismo. ¿Correcto? Pero el que tiene autoconsumo solar se puede ahorrar el 100%. ¿Entendéis el juego? Y esa es la pelea. Ahora mismo la única forma de poder reducir ese factor por el nuevo Real Decreto es meter baterías, pero eso cuesta dinero. No, el término fijo lo vas a pagar igual. Puedes reducir la cantidad de potencia de kilovatios que tienes en tu contrato, pero a base de meter baterías y dimensionarlas, y eso es caro. Entonces lo ideal es no meter esas baterías, sino efectivamente que se pague realmente el precio que tiene el kilovatio, metiendo todos los conceptos. Y entonces si tú te lo ahorras, pues tú te lo ahorras. Así es, sí señor. Concluimos entonces que esta nueva normativa es ilusionante, mejora con creces lo que había hasta ahora, pero que quedan dos asignaturas pendientes, que es el balance neto y el término fijo. Exacto. Y el balance neto está
encarrilado. El término fijo es realmente lo Ese que es el marca la que- diferencia. Yo llevo 10 años hablando con el ministerio y cuando saco el tema, porque es un tema que me obsesiona, ¿sabes lo que me dicen? Fernando, de eso no se habla. Eso es todo lo que he conseguido en el ministerio. De eso no se habla. Pero eso hay que hablarlo. Habrá que hablarlo y habrá que seguir adelante. Pues seguramente, es decir, esta normativa puede marcar un poco el camino a que el término fijo entre en el debate público quizás en los próximos 3-4 años. La ministra ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Ahí hay que meterle mano. Porque el término fijo es una barbaridad y ahí está metido una cantidad de cosas que desmenuzar eso pues va a costar Eso sangre. va a costar. Pero habrá que meterle mano. Hablo del autoconsumo, no de política. Es que no es lo mismo que yo me gaste 100 pavos al mes en electricidad y poniéndome autoconsumo me ahorre 100 pavos que me ahorre 50. Así. Eso significa que la amortización de la inversión la doblo. En vez de 6 años o 7 años me tengo que ir a 13 o 14 años. Con 13 o 14 años de amortización, hablo a nivel residencial, pues reduce mucho el mercado. Porque como había dicho antes Luis, o sea, me tengo que gastar 5.000 pavos para recuperarlos en 15 años. No entiende que a partir de los 15 años ya todo es gratis. Solo sé que tengo que gastarme 5.000 euros y los voy a recuperar en la 15 factura años. en 15. No lo mismo que si fueran en 6, esto sería la locura. Sí, señor. Fernando y Luis Miguel, tenemos que dejarlo aquí. Os quería dar las gracias en primer lugar por estar aquí, en segundo lugar por todo el conocimiento que hemos compartido en esta tarde, que yo creo que ha sido de una utilidad extrema para nuestros colegiados y para todos los espectadores en nuestro canal de Facebook. Concluimos que esta nueva normativa de autoconsumo, pese a que se deja una asignatura pendiente que es el término fijo, es una normativa que por un lado reduce significativamente el papeleo, lo cual siempre es positivo, que por otro lado elimina peajes y que por otro lado incluso redefine el concepto de autoconsumo hacia lo que comentaba antes Fernando, el consumo para uno, para uno mismo. Claro. Una normativa que por otro lado, como hemos tratado, abre un abanico de oportunidades laborales considerables para los ingenieros de telecomunicaciones y que esperamos que salga adelante en el Parlamento en las próximas semanas. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este cuarto programa de Todo Telecos. Volveremos el mes que viene con otro tema de actualidad. Este vídeo se puede también escuchar por iVoox en caso de que prefiráis los podcasts por radio y estará subido a YouTube en cuestión de días. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias a vosotros.